Onpatro es un ácido ribonucleico pequeño de interferencia, ARNI, bicatenario formulado en nanopartículas lipídicas. La formulación lipídica está diseñada para ser captada por el hígado, donde se produce gran parte de la proteína causante de la enfermedad. Onpatro reduce la producción de transtirretina mediante un proceso endógeno denominado interferencia de ARN o ARNI. Onpatro activa la vía de ARNI para degradar el ARNM de la TTR, lo cual reduce la producción de la proteína transtirretina. Esto conlleva una reducción de los depósitos amiloides que se acumulan en los tejidos y causan la progresión de la enfermedad. El tratamiento con Onpatro produjo una reducción rápida, estable y constante de la transtirretina sérica, que se mantuvo con la administración continuada. En los estudios clínicos se consiguió reducir la transtirretina sérica en un 80% aproximadamente entre 10 y 14 días después de una única dosis de Onpatro, y se consiguió una reducción media del 84% al cabo de 18 meses de tratamiento, con la administración repetida de Onpatro cada 3 semanas. Onpatro actúa en el hígado para reducir la producción de la proteína TTR y los depósitos amiloides en los tejidos, lo que mejora la polineuropatía en la mayoría de los pacientes. Mejora la calidad de vida y demuestra mejoras en los parámetros de estructura y función cardíaca como datos exploratorios predefinidos. Hola, bienvenidos a esta sesión donde presentaremos los resultados de todos los centros que han hecho soporte mecánico circulatorio de larga duración. Está conmigo el doctor Gómez Bueno del Hospital Puerta de Hierro y bueno, estamos encantados de que nos hayáis enviado todos los datos. Agradeceros sinceramente la presentación. Yo creo que esto es algo que no se da en todos los sitios, ¿no? Y esta transparencia es muy importante, sobre todo para que podamos aprender los unos de otros, ¿eh? Entonces, ahora aquí solo presentan los centros que han puesto soporte mecánico circulatorio en el 2020 y quizá solo hay un centro, que es la Clínica Universitaria de Navarra, que no va a poder presentar sus resultados. Y ya sin más, ponemos la presentación. Y bueno, iremos rapidito porque hay bastantes diapositivas. Empezamos por el Hospital Clínic de Barcelona, una serie histórica donde tienen un total de 7 implantes y en el 2020 pusieron 2 HeartMate 3. El primer paciente fue un paciente con una miocardiopatía dilatada no isquémica que ingresó en una situación de shock cardiogénico. Además tenía una estenosis aórtica moderada severa. Y bueno, tuvo una evolución en la UCI muy complicada, miopatía, fragilidad, balón, situación de Intermax 3 y en esta situación le pusieron un HeartMate 3 como puente a recuperación. Hicieron un abordaje por toracotomía y consiguieron que el paciente saliera adelante y posteriormente meter al paciente en lista de trasplante y trasplantarlo de forma exitosa, ¿eh? Por lo tanto, ¿no? Un paciente muy complejo y donde hubo un buen resultado con un soporte mecánico circulatorio como puente a candidatura. El siguiente paciente, una miocardiopatía dilatada no isquémica, que ya estaba en lista de espera de trasplante y que bueno,
deterioro progresivo, luego se inventan ambulatorios, situación de Intermax 3 y quizás destacar que tenía una IT torrencial con una hipertensión pulmonar moderada. En este contexto se implantó el HeartMate 3 más una anuloplastia tricuspidia como puente al trasplante por esternotomía media y la evolución fue correcta y actualmente está en lista de espera de trasplante. Por lo tanto, muy buenos resultados y aquí podéis ver los resultados de la serie global, donde solo hubo un paciente que murió por abandono de la terapia y todos los demás o están vivos o llegaron a trasplante. Valladolid, en 2020 hicieron 2 implantes. El primero, una mujer de 71 años con una miocardiopatía dilatada isquémica como terapia de destino. Y el siguiente, que era un paciente más joven, 57 años, también una miocardiopatía dilatada isquémica, como candidatura a trasplante por hipertensión pulmonar severa no reversible. El primer paciente, como complicaciones, hizo un sangrado de la anastomosis apical que hubo que revisar con CEC y posteriormente presentó un cuadro, necesitó politransfusión, polineuropatía del enfermo crítico, bueno, una evolución bastante tórpida y sí que lo consiguieron dar de alta después de bastante tiempo de ingreso, pero desgraciadamente fue exitus después de 280 días de soporte por un ictus hemorrágico. Y quizás pues un poco destacar, ¿no?, esa migración tardía de la cánula apical hacia septo posterior que seguramente también complicó el manejo. Si queréis luego lo podemos comentar un poquito más en detalle. El segundo paciente, destacar que hizo una mediastinitis que requirió tratamiento quirúrgico, VAC, tenía una infección por un estafilococo aureus meticilin resistente y necesitó pues, antibiótico y actualmente este paciente consiguió reversibilidad de la hipertensión pulmonar y se hizo trasplante en emergencia 1 por infección del driveline. Por lo tanto, este paciente pues, finalmente fue un éxito a pesar de las complicaciones iniciales. La experiencia global de Valladolid, 6 HVADs, 5 HeartMate 3, el 100% se pudieron dar de alta hospitalaria. Actualmente bajo soporte, a final de 2020 tenían 3 pacientes. Los puente a trasplante solo falleció uno, pero falleció de un cáncer de pulmón y otro paciente al final se convirtió a terapia de destino porque no lo consiguieron trasplantar a pesar de un tiempo de soporte largo y porque progresivamente iba cumpliendo años. Y luego las 3 terapias de destino, 2 continúan en soporte y 1 es el paciente que hemos comentado que falleció por ictus hemorrágico tras 280 días. Esta es la serie de Belviche, 46 asistencias de larga. Simplemente destacar que en Regalar aparecen 44 porque no se incluyó, la AB5000 y en 2020 hicimos 8 implantes. Aquí vemos un poquito las características de los pacientes que implantamos, 3 mujeres, 5 varones, una edad mediana de 53, predominio de miocardiopatía isquémica, ninguno con cirugía previa y situación Intermax, la mayoría en un Intermax 3 y alguno en un Intermax 2. El objetivo, puente a candidatura en 1, puente al trasplante en 4 y terapia de destino en 3. Los resultados, 1 se murió, 3 ya están trasplantados y vivos con asistencia 4, 1 en lista, 1 que sigue estando en puente a candidatura y 2 que eran terapias de destino. Comentar un poquito el éxitus que tuvimos. Fue una mujer de 57 años, una miocardiopatía dilatada no isquémica, que ingresó en situación de shock cardiogénico, necesitó un soporte con Centrimac biventricular, inicialmente como puente al trasplante, lo que pasa que al principio no tenía anticuerpos y a los 10 días nos hizo una sensibilización brutal, con lo cual no pudimos trasplantarla, intentamos hacer desensibilización con la asistencia, tuvimos bastantes problemas de sangrado y bueno, un poco desesperados intentamos un implante de un HVADs con una Centrimac derecha, que ya la pusimos, dijimos de ir directamente con Centrimac, o sea,
Ya venía de un soporte biventricular y aunque el derecho parecía que podía tirar, pero decidimos hacer el implante con soporte derecho temporal percutáneo. El problema fue que la paciente básicamente se nos desangró desde el principio y todo, y que la paciente entró en quirófano en buena situación, extubada, sin sangrado previo, pero y fue un sangrado no quirúrgico, fue un sangrado simplemente una diátesis hemorrágica que, a pesar de complejo protrombínico, factor 7 y todo lo que le dimos, fue éxitus en las primeras 24 horas. De los pacientes históricos que tenemos en soporte antes del 2020, es decir, antes del 2020, no murió ninguno de 10 y a finales de 2020 teníamos 16 pacientes con soporte mecánico de larga duración. Y luego simplemente destacar estos dos casos de la serie del 2020. Uno, un paciente de 43 años con una miocardiopatía no isquémica, una lamina con disfunción biventricular severa, que ingresó en shock cardiogénico, acabó con una CentriMac biventricular. Estuvo 3 semanas en lista, no salía un corazón, estábamos justo en plena pandemia COVID y de hecho le habíamos puesto cánulas de Excor por si teníamos que hacer un puente a Excor, y con la CentriMac nos hizo un AVC isquémico, con lo cual lo que hicimos fue cambiar, estaba con heparina, le cambiamos a bivalirudina y pusimos un Excor biventricular, con lo cual conseguimos rehabilitar, mejoró el paciente y pudimos trasplantarlo con éxito. Y luego una mujer de 63 años, un infarto KILIP4, una lesión del tronco y una paciente no candidata a trasplante. Decidimos ir a una asistencia ventricular, un HVAD, como terapia de destino, y el problema de esta paciente fue, era una paciente relativamente pequeña, un infarto agudo, y el problema que tuvimos era que la cánula del ápex del ventrículo izquierdo estaba mal posicionada, estaba dirigida hacia el septum, y en ese contexto pues hizo un bajo gasto, fracaso del derecho, necesitó diálisis y tuvimos que poner un soporte derecho para salir de la situación del shock, volver al quirófano, reintervenir a la paciente, volver a recolocar la cánula, y con esto la paciente, después de un periodo en la UCI muy prolongado, mejoró y consiguió salir adelante. Esta paciente está en casa. Y luego un poquito la serie histórica. Estos son los resultados en cuanto a supervivencia. Podéis ver flujo continuo, pues tenemos una supervivencia a 2 años en torno al 80%, yo creo que está bastante bien. Y luego pues los X-scores, ¿no? Un poquito destacar que a partir de los 3 meses pues ya los resultados empiezan a deteriorarse, aquellos que llevaban más de 3 meses con soporte. Vale, esto es Valencia. En Valencia llevan implantados 12 dispositivos y en 2020 implantaron 2. Todos son HVADs, el primer caso, 71 años, miocardiopatía no isquémica con un MitraClip y en una situación de Intermax 3 con un ventrículo derecho que por eco era un poco justo, sin embargo, parámetros hemodinámicos correctos. Se implantó como terapia de destino por esternotomía, como complicación inicial un derrame pleural y destacaron luego una complicación tardía, una hemorragia cerebral, pero que con una hemianopsia homónima izquierda, pero que presentó buena evolución. Esta paciente sigue viva y es una terapia de destino. El implante número 2, 61 años, una miocardiopatía no isquémica, situación de Intermax 3, un puente a candidatura en un paciente con una lesión dudosa en la vejiga, y por eso se le implantó la máquina para poder acabar el estudio, y la verdad que la evolución del paciente fue buena, se pudo descartar que tuviera una neovesical y ese paciente se acabó trasplantando de forma electiva. Y un poco la evolución de todos los pacientes que tienen, 5 como puente a candidatura, 3 acabaron trasplantándose y 2 murieron, y como terapia de destino 5 vivos y 2 muertos. Y luego, pues bueno, complicaciones durante el seguimiento, un poco las habituales, quizás destacar, ¿no? Una acudadura del outflow graft, que inicialmente se trató con stent, pero que luego necesitó una intervención quirúrgica con un recambio del injerto de salida.
Y luego también destacar una laceración hepática al tunelizar el driveline en un paciente que esto llevó a fallo hepático y shock hemorrágico. 12 de octubre, serie global de 25 implantes, 14 EXCORS, 3 HeartMate 2 y 8 HeartMate 3 y en el 2020 un implante. Fue un HeartMate 3, un varón de 49 años, una miocardiopatía isquémica crónica en situación Intermax 3-4 en lista de espera de trasplante cardíaco y que fue un implante como puente al trasplante. Como complicaciones, colecistitis aguda isquémica alitiásica, que necesitó una colecistectomía laparoscópica y una bacteriemia por epidérmidis que se pudo solucionar con tratamiento antibiótico. Destacar una ablación de una taquicardia auricular en el paciente posteriormente y una sensibilización de este paciente durante el soporte. Este paciente actualmente está en lista de espera de trasplante. Y esta es la evolución de la serie global desglosada por tipo de dispositivo y podemos ver cómo paradójicamente, ¿no?, los resultados con EXCOR son un poquito mejores que los resultados con HeartMate 3, que es un poco diferente al resto de series. Asturias. En el 2020 se implantaron 4 casos, los 4 HeartMate 3. Toda la serie de Asturias es HeartMate 3. Y aquí podemos ver las características de los pacientes. Todos son isquémicos, 2 en fase crónica, 2 en fase aguda. Y el objetivo, 2 son terapia de destino y 2 puente al trasplante. Los 4 pacientes presentaron buena evolución, los 2 puentes al trasplante se trasplantaron y las 2 terapias de destino siguen bajo soporte con buena evolución. Y si nos fijamos en la serie histórica, pues realmente unos resultados muy buenos. Todos se han trasplantado y solo tuvieron un éxitus en un paciente con una terapia de destino que fue un éxitus en la fase muy inicial. Todos los demás, la verdad, muy buena evolución y llegaron al trasplante o siguen soportados como terapia de destino. Pero evidentemente pacientes que van teniendo complicaciones y a destacar que han tenido 2 pacientes con IAO severa y que han necesitado TAVI. Y bueno, esto es lo que hemos comentado previamente. El Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, en 2020 hicieron un implante, un HeartMate 3 como terapia de destino en un varón de 74 años, que era un paciente con una miocardiopatía dilatada isquémica y con mucha comorbilidad, vasculopatía periférica severa, NFA permanente, que llevaba un CardioMEMS, que había hecho descargas apropiadas por TVs, que es evidentemente rechazado para trasplante y en situación Intermax 4. Decidieron ir al implante porque no había muchas más opciones de tratamientos y porque el ventrículo derecho tenía unos parámetros hemodinámicos favorables, todo y que los parámetros ecocardiográficos eran un poco limítrofes y evidentemente era un paciente pues, diabético, con una insuficiencia renal ya avanzada y la vasculopatía periférica. El paciente presentó fallo derecho en el postoperatorio inicial, que parece que luego se pudo controlar, pero bueno, hizo un fracaso renal agudo, necesitó hemodiafiltración y sobre todo pues la complicación importante fue una bacteriemia por una Candida tropicalis, complicada con absceso mediastínico e infección de la bomba, que evidentemente en un paciente como terapia de destino pues es mortal. Y luego la serie histórica hasta el 2020, 2 pacientes, el paciente que implantaron en el 2019 sigue vivo bajo soporte y el que hemos comentado del 2020. La Paz, adultos, implantaron un dispositivo en 2020 y la serie total de 3 implantes. Las características del implante de 2020, un paciente con una miocardiopatía isquémica, con bastantes comorbilidades en una situación de Intermax 3 y evidentemente una terapia de destino. Cate derecho bastante correcto, ¿no? Y un ecocardiograma que también parecía correcto para el implante.
La evolución del implante fue bien, sin complicaciones, el paciente está vivo y en clase funcional 1, y la serie histórica podéis ver que el paciente que había sido terapia de destino sigue vivo y está bien, y un puente a candidatura presentó fibrosis pulmonar y acabó muriendo. La serie del infantil de La Paz, un número de implantes de 37 pacientes, las indicaciones fundamentalmente miocardiopatías dilatadas, pero también alguna restrictiva y evidentemente cardiopatías congénitas. En el 2020 hicieron 4 implantes, el primero un niño de 15 kilos, una miocardiopatía restrictiva con una hipertensión pulmonar severa. Implantaron una asistencia biventricular como puente al trasplante, que se trasplantó sin complicaciones. El segundo, un síndrome de Schöne con una estenosis mitral severa, que se implantó un Berlin Heart izquierdo con una CentriMac derecha, y que este paciente venía de una situación de ECMO previa y acabó falleciendo por fallo multiorgánico. Otro paciente, un niño de 2 meses, una miocardiopatía no compactada, que se implantó Pedivas, que es una bomba centrífuga de corta duración con cánulas de Berlin, y que se pudo explantar el dispositivo. Y luego, finalmente, un paciente ya más mayor, de 47 meses, una estenosis aórtica severa, un fallo ventricular post-Roscono, con ECMO previa durante 11 días, que se implantó un Berlin Heart y que como un puente al trasplante, y que actualmente el paciente sigue en lista de espera. La evolución de la serie histórica, podemos ver que más o menos el 70% de los pacientes o se trasplantaron o recuperaron o siguen bajo soporte, y un 30% de éxitos. A destacar que, claro, podéis ver que el número de pacientes con ECMO previa es importante, por lo tanto, estos pacientes son especialmente arriesgados, ¿no? y evidentemente pues eso se paga en mortalidad. Marqués de Valdecilla, Santander, implantaron 3 HeartMate 3 en su serie histórica, 2 de los cuales fue en 2020. El implante del 2020, un varón de 20 años, miocardiopatía dilatada familiar, situación de Intermax 4, un puente a trasplante en un paciente con una hipertensión pulmonar muy severa, que gracias al implante de la asistencia ventricular, luego posteriormente pudieron iniciar sildenafilo y bosentan a dosis plena. Como complicación, el paciente se infectó por COVID, hubo que retrasar el listado en espera porque en el TAC preinclusión en lista de espera tenía infiltrados, por lo tanto, esta situación de COVID. Sin embargo, consiguieron reversibilidad de la hipertensión pulmonar y el paciente está o pendiente de incluir en lista o ya en lista. Y luego este otro paciente, una miocardiopatía dilatada isquémica con disfunción ventricular izquierda severa, que está en lista de espera de trasplante desde marzo 2020, en una situación de empeoramiento, Intermax 4, y que bueno, se implantó también un HeartMate 3 como puente al trasplante, y como complicación este paciente presentó una dehiscencia de la airilla external, que inicialmente se intentó manejar de forma menos invasiva, con curas locales, antibiótica, pero luego posteriormente presentó una osteomelitis franca que obligó a una limpieza quirúrgica y a un BAC con antibiótico endovenoso durante mucho tiempo, retirada de alambres, curetaje del tejido de granulación, cierre con pectoral mayor, por lo tanto una situación compleja. Pero a pesar de todo esto, el paciente luego volvió a reingresar por nueva dehiscencia de la herida external, un PET que confirma la infección y una mediastinitis activa que obliga a poner al paciente en emergencia 1 y se consigue trasplantar con un cierre external diferido a las 48 horas con plastia pectoral, ¿no? Por lo tanto, un paciente muy complejo, pero que gracias al expertise de los cirujanos pues, ¿no? Consiguió llegar a buen puerto. Por lo tanto,
aquí podemos ver, ¿no?, los 2 pacientes del 2020, que son los que hemos comentado, que al final han tenido buena evolución, y el paciente de 2019, que lleva 22 meses en soporte, que se complicó con un hematoma intraparenquimatoso y que también cogió una neumonía por COVID. Puerta de hierro, número de implantes totales, 48, y en 2020, 7 HeartMate 3. Aquí nos explican un poquito los pacientes: miocardiopatía isquémica Intermax 3, que se implanta como una terapia de destino y que este paciente pues, ha evolucionado correctamente. Otro paciente con miocardiopatía isquémica de larga evolución, situación de Intermax 3, que en este caso se implanta como terapia de destino también, a pesar de la edad, y que como problema hace una disfunción del ventrículo derecho y buena evolución. De hecho, si lo quieres presentar, Manolo. No. ¿Sigo? Bueno, ¿sí? si no me corriges. Luego, una mujer de 38 años asistida con una CentriMag biventricular, con una hipertensión pulmonar severa, y que se hizo un implante que presentó buena evolución con HeartMate 3 y que actualmente está en lista electiva de trasplante, ¿no? Yo creo que esto es un paciente muy complejo, ¿no?, y que llevarlo a buen puerto pues es y más complejo porque es chino y no habla nada de español. Bueno, o sea, ya te digo todo. Luego, otro paciente de 50 años, miocardiopatía isquémica, hipertensión pulmonar, hemodiálisis, Intermax 4, ¿no?, y que después del implante recupera la función renal, normaliza la presión arterial pulmonar y se puede llevar a cabo el trasplante, ¿no? Este supongo que también debió ser complicado, complejo. Sí, y además había tenido un TEP, tenía todas las contraindicaciones para el trasplante, en diálisis después de un infarto, ya llevaba más de un año en diálisis y la verdad es que se asistió al día siguiente de salir del quirófano, a pesar de que los nefrólogos decían que no iba a recuperar la función renal, empezó a orinar al día siguiente, no volvió a necesitar ni una sesión de diálisis y como ves, tiempo después le trasplantamos y la verdad que ha ido fenomenal. Hombre, yo creo que este es un caso muy interesante, igual que el previo, ¿no? Nosotros también hemos tenido una experiencia reciente de un paciente, ¿no?, que también con un riñón muy tocado, ¿no?, y que realmente después del implante recuperó. Pero bueno, son pacientes complejos donde la valoración del riñón es muy importante y que a veces todavía no tenemos todos los elementos diagnósticos suficientes para predecir, ¿no?, esa recuperación. Otro paciente, miocardiopatía isquémica con cirugía previa, que un puente al trasplante, que parece que evolucionó de forma favorable, aunque bueno, parece que hizo COVID, artritis reumatoide, bueno, con cositas. Otro paciente, 66 años, otra miocardiopatía isquémica, que se implantó en situación de Intermax 4 y como complicación hizo una CIV pericánula con shunt derecha e izquierda. ¿Que tuvisteis que corregir o no? No, porque era complicada y la verdad es que es un paciente de 66 años que inicialmente pusimos más bien pensando en la terapia de destino, pero luego era un paciente que estaba bien y que se podía trasplantar y decidimos con hemodinámica que era muy complicado cerrar esa CIV y decidimos trasplantarle y fue muy bien también. Luego, otro paciente, 66 años, miocardiopatía genética, situación de Intermax 4, con una insuficiencia aórtica moderada severa post-implante, que de momento ahí va, ¿no? ¿Y este es una terapia de destino? Sí, es un ejemplo de esos pacientes que luego hablaremos que lo pones un poco y que tampoco tienes muy claro qué vas a hacer con él. Si va bien, será una terapia de destino, sí. Puente a candidatura, ¿no? Y en función de la evolución del paciente pues se acaba decidiendo, ¿no? En esta franja de edad 65-70 y luego pues bueno, aquí podemos ver la evolución de todas las asistencias de flujo continuo de Puerta de Hierro, 19 pacientes, ¿no? 7 terapias de destino y resultado final 3 éxitos de 19 y todos los demás o trasplantados o bajo soporte. Y esta es la evolución de la curva de supervivencia, diferenciada por puente al trasplante o por terapia de destino, que evidentemente la terapia de destino, pues ese perfil de paciente un poquito peor y que evidentemente tienen habitualmente peores resultados. Ramón y Cajal, 3 implantes en la serie total,
Y en el 2020 implantaron a una mujer de 71 años, miocardiopatía no isquémica en situación de Intermax 3 como terapia de destino. Postoperatorio complicado, con fracaso de ventrículo derecho y tormenta rítmica, sin complicaciones fuera de esto, excepto un ingreso por fallo derecho que se puede resolver con tratamiento diurético, y este paciente actualmente está vivo. Y destacar que el paciente del 2019 pues, sigue vivo. El primer implante de Son Spases en Mallorca, una mujer de 67 años con factores de riesgo cardiovascular, una diabetes muy evolucionada, por lo tanto no era candidata a trasplante, una vasculopatía periférica también importante, amputación de un dedo, claudicación intermitente, un riñón justito, y que tenía una miocardiopatía isquémica crónica de años de evolución. Y bueno, esto os lo resumo un poquito, pero bueno, quizás el punto importante era que tenía una hipertensión pulmonar también muy severa. Podéis ver un gradiente transpulmonar de 23 y con un derecho que por eco tenía cierta disfunción, pero desde el punto de vista hemodinámico, pues bueno, tenía unos parámetros hemodinámicos que eran bastante aceptables y que pensábamos que, ¿no?, una PVC de 5 o 6 con una PCP de 15, todo esto en una situación de eubolemia, y por lo tanto se fue al implante. Y bueno, el implante fue bastante bien, sin complicaciones, y la paciente está en buena clase funcional y evolucionando favorablemente. Vallebrón, el pediátrico, 23 pacientes implantados en la serie global, 17 Berlin Hearts, 6 Levitronics, y podéis ver que se dividen más o menos 50% asistencia biventricular o asistencia izquierda. En el 2020, perdón, que no he comentado la evolución de la serie global, 5 fallecidos durante soporte y 18 pacientes trasplantados. Y luego hicieron 2 implantes en el 2020. En ambos casos lo que hicieron fue una asistencia con ECMO, con canulación central, con cánulas de Berlin. Esto, si queréis, luego lo podemos comentar un poquito. Bueno, el primer paciente era un varón de 4 meses con una neumopatía intersticial que era un puente al trasplante pulmonar, y el segundo paciente era una niña de 17 meses con un ventrículo único con Glenn, que también era un puente al trasplante. En este caso, al trasplante cardíaco, perdón. El primer paciente se acabó limitando por un resultado genético muy desfavorable, y la segunda paciente se consiguió trasplantar de corazón de forma exitosa. Luego, Virgen del Rocío, creo que vamos bien de tiempo. Esto es la serie histórica de EXCORS, donde más o menos un 50% de éxitos. Y estas son las bombas de flujo continuo que empezaron en el 2016, han utilizado HVAC y HeartMate 3, y en el 2020 implantaron 3 asistencias ventriculares de larga duración. Destacar que los 6 implantes con asistencia de flujo continuo, los 6 o están vivos o han llegado al trasplante. Si miramos un poquito más en detalle, el 2020 podemos ver que era el primer paciente, una miocardiopatía isquémica que se implantó inicialmente como puente a candidatura y al final se pudo meter en lista de espera de trasplante. Actualmente sigue bajo soporte, y a detallar, bueno, que hubo que reintervenirlo 3 veces por sangrado mediastínico. En el contexto de esto hizo fallo del ventrículo derecho y una infección superficial del driveline y un AIT. El siguiente paciente, una miocardiopatía dilatada de 69 años, que ya se implantó como una terapia de destino, y este paciente requirió una sustitución valvular aórtica en el mismo procedimiento del implante por una insuficiencia aórtica severa, que también hubo de reintervenirse a las 24 horas por sangrado. El último paciente, una miocardiopatía genética que se implantó como puente a candidatura inicial, pero que al final pasó a ser un destino porque presentó un AVC hemorrágico severo con déficit neurológico motor grave e invalidante. Este paciente sigue vivo, pero ya no es candidato a trasplante. Y ya hemos acabado, con lo cual tenemos casi 20 minutos para comentar.
y por lo tanto yo aquí abro el turno de preguntas. Estáis todos conectados vía Zoom y por favor, bienvenido Enrique. Estamos abiertos a preguntas, cuestiones, comentarios. Adelante. Beatriz, hola. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues si queréis os comento el caso este que se trasplantó con casi ningún día de asistencia de larga, porque bueno, es un caso un poco especial. Este es un varón de 54 años, me parece recordar, que ingresa por un infarto evolucionado, ya sin posibilidad de revascularización, con una disfunción ventricular muy severa. Entonces ya de mano empezamos a estudiarlo para trasplante cardíaco y su principal problema fueron las tormentas arrítmicas. Empezó más o menos a la tercera semana así del infarto, pues hacía tormentas arrítmicas y bueno, pues se trató con arritmias, con medicación, quiero decir, en colaboración con la unidad de arritmias, pues abortar todo eso y realmente, bueno, estaba recibiendo terapias prácticamente todo el día y además todavía ingresado. Entonces nos coincidió justo con la pandemia, con el brote en Asturias, que sabéis que fue más en octubre, noviembre. Acabábamos de tener malas experiencias con pacientes trasplantados que habían ido bien y que después por COVID se habían, con lo cual teníamos pues mucho pudor a incluir a un paciente en lista en urgencia cero y decidimos colocarle una asistencia ventricular como puente al trasplante en espera de que mejoraran esas tormentas al mejorar la situación hemodinámica y luego poder trasplantarle una vez pasada la situación de pandemia. Y bueno, el implante se hizo, bien, ningún problema, absolutamente, bueno, como sin ninguna incidencia en el quirófano, pero fue salir de quirófano y fue, bueno, de las peores experiencias que, bueno, todos habréis pasado por alguna de estas, ¿no? De estar en la UCI continuamente descargando. Ahora mismo hablo de memoria, pero no sé, a lo mejor os digo, en las primeras 24 horas, pues 100 descargas. O sea, una cosa, no había manera de remitirlo y entonces nada, nos vimos forzados a incluirlo en urgencia para trasplante y la verdad es que tuvimos la suerte de que apareció un corazón pronto, se trasplantó y bueno, afortunadamente fue todo bien y el paciente está vivo. Muy bien. Una pregunta, ¿tenéis experiencia con ablación del ganglio estrellado o con algún otro tipo de intervención en este tipo de situaciones? Nosotros en particular no. Lo que sí hemos tenido es otro paciente también isquémico con una asistencia de larga lista de espera para trasplante con arritmias y que se le hizo ablación, ablación epicárdica con el dispositivo y la verdad es que fue eficaz. O sea pero ablación de ganglio estrellado, que lo tenemos todos en el protocolo, yo la verdad es que no sé lo que es. Y la otra cosa, nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia en 2 pacientes con soporte, uno de ellos en la fase aguda, que tuvimos que hacer ablación endocárdica y la evolución fue bien. O sea, tuvimos que hacerle de hecho, en los 2 casos tuvimos que hacer reablación en los 2, pero luego la evolución ha sido muy favorable. Es decir, que tanto la ablación endocárdica y la ablación del ganglio estrellado también es una cosa que también lo hemos empezado a hacer. No sé si alguien más tiene experiencia. Sí, nosotros sí hemos hecho, yo recuerdo ahora mismo 3 pacientes o 4 ablación del ganglio estrellado, no de asistencia, otros pacientes ingresados por tormenta rítmica y la verdad que la evolución, en general la experiencia ha sido bastante buena. ¿Y quién la hace? ¿La hace en anestesia? En nuestro caso, claro, es que hay dos formas de hacerlo. Sí. Una es una forma sencilla, que es simplemente una especie de anestesia, la hace la unidad del dolor que está llevada por el anestesista percutánea, y luego ya hay otra por
más compleja, que la hace cirugía torácica, que eso solo hemos hecho un caso. Y en general la experiencia ha sido buena, han sido todo tormentas arrítmicas. Es verdad que ahora, justo la próxima semana, la vamos a hacer a un señor que no es una tormenta arrítmica, pero que está teniendo prácticamente cada 15 días, un mes, una descarga del desfibrilador, y está programado para hacerse la próxima semana. Y bueno, en general la experiencia no es mala, al menos es un procedimiento sencillo y de poco riesgo, entonces hay poco que perder en general. Yo quería aprovechar para preguntar, porque me ha llamado la atención, ha hecho Beatriz descargas, ¿no? Normalmente, ¿qué hacéis con el desfibrilador? Entiendo que tenía un desfibrilador implantable y en general estos pacientes en general toleran bastante bien las taquicardias ventriculares, ¿no? De hecho, ese paciente que os dije que se hizo ablación, después volvió a ingresar a los, pues como 8 meses, una cosa así, con terapia, con taquicardia ventricular continua, y estuvo como 36 horas con TV sostenida. Y pensando, va a fracasar el ventrículo derecho en cualquier momento, claro. Y no, ahí estaba con su monitor, todo el mundo, al principio era, claro, llamada continua, luego ya todo el mundo se acostumbra a ver que el paciente estaba bien perfundido a pesar de estar con TV sostenida, pero este era fibrilación ventricular. Este era FV, eso. Entonces, ya te digo, no teníamos manera de abordar. Desde el punto de vista farmacológico, lo único que podíamos hacer es poner amiodarona en perfusión, también a dosis probablemente prohibitivas, y fue una situación realmente estresante porque, claro, eso sí que tenía repercusión hemodinámica. Uh-huh. Bueno, venga, más comentarios de casos, cosas o preguntas de lo que habéis visto. ¿Alguien tiene? Me gustaría preguntar la situación del paciente con CIV. ¿Cómo habéis manejado? ¿Cuál era el shunt afectado o no afectado? Doctora Metroic, lo cuente Cristina. Cristina. A nivel sí, aquí estoy. De saturación. Pues. ¿Cómo Sí, fue? la verdad es que fue un paciente muy, muy interesante del que aprendimos mucho. El paciente, después del implante de la asistencia, la evolución fue lineal, muy buena. De hecho, estuvo 4 o 5 días en UCI, fue a la planta, se fue de alta, todo fue muy bien, hasta que a los 2 o 3 meses del implante de la asistencia, el señor tiene una gastroenteritis con una deshidratación severa, hipotenso, con anterioridad había estado más bien hipertenso. Entonces, en el contexto de hipotensión, empieza a desaturarse, una cianosis central, una saturación de 82, 83, no remontaba con oxígeno. Fue muy difícil visualizar la CIV, la verdad es que pues por ecocardiograma solamente en un plano muy complicado, un subcostal, una angulación ahí extrema, podíamos sospechar que era eso, de verdad que al principio no nos explicamos muy bien la situación. También fue bastante complicado confirmarlo porque por TAC pues no se veía por el artefacto de la cánula, era una CIV muy pequeñita, muy pegada a la cánula del dispositivo. La objetivamos, además de la ecografía, con una ventriculografía derecha, donde se observaba paso de flujo, y la verdad el manejo de este paciente fue dejarle con tensión arterial algo más alta, bajar las revoluciones del dispositivo, y de esa forma pues nos shuntaba, el shunt era izquierda-derecha, y nos permitió llegar al trasplante. Fue incluido en lista de urgencia y fue llegar a trasplante en buenas condiciones y sin problemas. Creemos que esa pequeña CIV se produjo al colocar la cánula pillando ahí como una trabécula del ventrículo izquierdo en la punta, que los cirujanos en el quirófano ni siquiera se dieron cuenta, no lo vieron. Muy bien, tenemos un par de preguntas que de hecho son por el mismo paciente, por la paciente que presenté, que venía de una Centrimag biventricular y que se sensibilizó con un PRA calculado del 95%.
Entonces la doctora García Cosío pregunta cómo era el perfil inmunológico, ¿no? Y un poquito qué hicimos, y luego el doctor Zatarain también pregunta un poquito qué tipo de asistencia derecha utilizamos y cómo manejamos la anticoagulación. Entonces, bueno, el primer tema, que era el tema inmunológico, cuando nos volvió este segundo PRA, que era del 95%, hablamos con los nefrólogos, que siempre nos ayudan, ¿no? En estos casos de pacientes complejos desde el punto de vista inmunológico. Hablamos con los inmunólogos del Clinic, que son nuestros inmunólogos de referencia, y realmente, pues bueno, nos dijeron que era muy difícil poder trasplantar porque tenía títulos de más de 10.000 en tanto clase 1, clase 2, y que bueno, que con ese perfil inmunológico un crossmatch virtual era prácticamente imposible. Entonces, lo que hicimos fue plasmaféresis. Con los nefrólogos consensuamos poner daratumumab, un poco que era una cosa que ellos estaban utilizando, pero bueno, la verdad es que luego volvimos a repetir anticuerpos, no mejoró, y lo que sí que notamos fue sangrado con la plasmaféresis. Entonces, esto es una de las posibles complicaciones, tienes que luego sustituir con plasma, pero a pesar de esto, el riesgo de sangrado, y de hecho las sesiones de plasmaféresis queríamos haber hecho 5, solo toleró 3, por lo tanto es una situación compleja cuando tienes un soporte biventricular. Entonces fuimos a un HVAD y el tipo de soporte derecho que utilizamos pues fue percutáneo, es decir, lo que hacemos es implante de la cánula de retorno de la aurícula derecha desde la vena femoral, y luego implantamos una cánula por la yugular que llega a la arteria pulmonar y lo conectamos a una CentriMag, ¿no? Actualmente también tenemos la posibilidad del Protect Duo, que nosotros todavía no lo hemos usado, pero ya os hago saber que está disponible en España. Por lo tanto, bueno, es una cánula que es muy gorda, pero tiene la ventaja de que tienes las dos luces y lo puedes conectar de forma percutánea a una bomba CentriMag. No necesitas ¿no? Porque el Protect Duo va con la bomba del, ¿cómo se llama? Del Tandem Heart. Sí, pero el Tandem Heart no se puede utilizar en España, pero la cánula de Protect Duo sí que está disponible. Entonces, esto es lo que hicimos, y en cuanto al tema de anticoagulación, la paciente no estaba anticoagulada en el momento del implante y nunca llegamos a anticoagularla porque básicamente se nos desangró ya en el propio quirófano. Yo no sé si influyó el tema de las plasmaféresis previas, el tema de que ya venía de una CentriMag, que evidentemente tienes déficit de factor von Willebrand ya hecho, y que evidentemente les sigues, no es como cuando vas a un trasplante, que entonces quitas la CentriMag, el déficit de factor von Willebrand desaparece y el riesgo de sangrado luego lo puedes controlar en las siguientes horas cuando ya vuelve todo un poco a su sitio. En este caso no fue así, y la verdad es que le pusimos complejo protrombínico, factor 7, todo lo que pudimos, hicimos ROTEM para intentar ver, ¿no? Corregimos en función del ROTEM, pero la verdad que el ROTEM mostraba que estaba fallando prácticamente todo. O sea que estos pacientes un poco límites, ¿no? Y que a veces te lanzas un poco a intentar salvarlos, pero que con un poco de retrospectiva quizás pues es complicado, ¿no? Entonces, a raíz de esto, Manolo, ¿cómo hicisteis de este paciente que hicisteis un puente de CentriMag biventricular a asistencia ventricular izquierda de larga duración? Sí, pues este era un paciente que debutó con un shock, y era una miocardiopatía dilatada con afectación biventricular, y efectivamente era complicado. Vino ya trasladado de otro hospital de Madrid con una CentriMag doble, y este paciente, bueno, pues en el cateterismo que se le pudo hacer y la situación que tenía, entre otras cosas, tenía una hipertensión pulmonar severa que contraindicaba el trasplante, y le dimos vueltas, pero bueno, ahí pues empezamos a bajar los flujos, sobre todo bajando el flujo de la CentriMag derecha, viendo que el derecho sí que tiraba y que se contraía bastante bien. Y esto antes del implante de la izquierda de larga, ¿no? Sí. Sí, esto es lo que hicimos nosotros también previamente, pero aún así nosotros decidimos salir con derecha.
La verdad es que, bueno, teníamos todo preparado para salir con derecha, ¿eh? Lo cierto es que en quirófano, pues, se vio que el ventrículo derecho aguantaba, tiraba y decidimos salir con izquierda. Y la verdad que es un paciente, curiosamente, que no ha tenido ningún problema de fracaso de ventrículo derecho ni ha necesitado diuréticos, uno que ha ido fenomenal, pero es verdad que fue un paciente complejo y que la decisión no fue fácil. Pero tampoco tenía mucha más alternativa, había que intentarlo. Sí, quizás es más fácil, ¿no?, ir de una CentriMac biventricular a una asistencia izquierda de larga, en el sentido de que puedes valorar el derecho previamente. Si vas de ECMO a asistencia izquierda de larga, primero, que tienes menos margen de tiempo, y segundo, que claro, valorar de forma independiente los dos ventrículos es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de pacientes pues empezaremos a tener, ¿no? Hasta ahora hemos tenido pocos. Los pediátricos, pues evidentemente ya, ¿no?, ya tienen bastante experiencia, más experiencia que nosotros de adultos, pero claro, esto evidentemente el precio a pagar es la mortalidad más elevada de estos pacientes, ¿no? Como nos pasó a nosotros. Más preguntas. También podéis, los que estéis viéndolo por la página web, también podéis preguntar por el chat, ¿eh? Que yo tengo acceso al chat. Bueno, yo si queréis algún comentario. Yo he recogido y en el registro luego lo comentaremos, una incidencia de colecistitis, el problema vesicular biliar llamativa, ¿no? Yo recuerdo en nuestra serie como 4 pacientes que han tenido, estando asistidos, que ir a una colecistectomía por una colecistitis, ¿no? Y he visto que aquí también se han contado un par de ellas el año pasado en otros centros, ¿no? No sé exactamente si tiene que ver con el driveline, si tiene que ver con al pasar por el abdomen o algo así, pero me llama la atención la incidencia de colecistitis. ¿Y esto lo habéis visto en el post-op inmediato o ya de forma más tardía? Porque, claro, en el post-op inmediato a veces si el paciente, ¿no?, hace fallo derecho, se choca o dependiendo de la situación previa, ¿no?, de la que venga, a veces puedes tener, ¿no?, una situación de hipoperfusión, ¿no?, que puede favorecer esta colecistitis alitiásica, ¿no? Yo lo recuerdo en 2 ESCOR, llevaban un mes más o menos o mes y medio asistido, y también lo recuerdo con un hardware, pero ya llevaba como 6 meses, hizo una colecistitis. Muy bien. Y luego, perdón. Sí, me gustaría comentar esta historia de colecistitis porque también me llama mucha atención. Comparable los esquemas de analgosedación en España, lo que veo yo, utilizan mucho fentanilo. Los alemanes prefieren más su fentanila. A ver si algún problema de colecistitis podrá estar también en el uso de opiáceos prolongados. Lo que vemos nosotros, muchísimos incidencia llamativa, la colecistitis de cuidados agudos, alitiásica, en los pacientes de ECMOs, y impelas que a su momento tenían un bajo gasto, luego recuperan, pero la evolución muy laboriosa, tardan mucho uso de opiáceos y podrá ser que algo ahí, estamos pensando en valorar algún cambio del protocolo de analgosedación o añadir los medicamentos para mejorar el drenaje del vesícula durante el estado en hospital. Es verdad, es muy llamativa incidencia de colecistitis. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tengo una para Manolo. El paciente que hicisteis en diálisis. Esto, ¿no?, yo creo que no sé si hay otros centros que hayan hecho un paciente, ¿no?, que llevaba además un año en diálisis, comentas. Sí, un señor que había tenido un infarto, tuvo un ECMELA, salió del shock, pero quedó en una situación, tuvo un tromboembolismo pulmonar, estuvo chocado un tiempo, que él hizo un fracaso renal que nunca llegó a recuperar y tenía una hipertensión pulmonar. Tenía varias contraindicaciones para hacerle un trasplante cardíaco y bueno, pues sí que también le dimos vueltas. Toleraba muy mal las diálisis porque estaba hipotenso, se dializaba todos los días
y el pobre llamaban todos los días de la diálisis, se quedaba hipotenso, le tenían que dializar prácticamente con drogas. Y la verdad es que, bueno, pues llegó un momento, los nefrólogos le hicieron pruebas de perfusión y demás, dijeron que muy poco probable que esos riñones recuperaran. La verdad que el tamaño de los riñones era bastante normal y tampoco había mucha más opción, y decidimos jugárnosla, ponerle un HeartMate 3 y sorprendentemente, como dije antes, salió orinando de quirófano. O sea, luego es verdad que se quedó con una creatinina alrededor de 2,5. Tiempo después le llevamos a un trasplante. Está bien, pero es verdad que es un paciente que se maneja con creatininas 2,5 a 3, ha tenido algún ingreso, una gastroenteritis que ha necesitado puntualmente alguna sesión de diálisis y es probable. Yo creo que este es un paciente que va a acabar en trasplante renal seguramente. Pero bueno. Muy bien. Luego el doctor Zatarain tiene una pregunta, la paciente que he presentado, ¿no? que fue con un infarto agudo de miocardio, era pequeña, ¿no? Debía medir pues 1,50 m y poco, pesaba pues, 60 kilos y claro, era una paciente con un infarto agudo de miocardio de poco tiempo de evolución. La teníamos con un Impella y imposibilidad de destete del Impella. Entonces era o la dejamos estar o intentamos ir a una asistencia de larga. Entonces, yo creo que con esta paciente aprendimos, ¿no? que los infartos, o sea, no es lo mismo hacer el implante en situación aguda del infarto agudo de miocardio que en un paciente ya con una miocardiopatía isquémica evolucionada. Miocardiopatía isquémica, el ventrículo izquierdo está remodelado, dilatado y habitualmente no sueles tener excesivos problemas en cuanto al implante de la cánula, en cuanto a que te pueda hacer succión, bajo flujo. Sin embargo, en un infarto agudo de miocardio tienes un ventrículo izquierdo que no está dilatado y, por lo tanto, en una paciente con una superficie corporal justa o pequeña, tienes que tener mucho cuidado en cómo implantar esto, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nosotros, por ejemplo, ahora estamos utilizando el TAC y, de hecho, enviamos las imágenes a Valladolid y ellos tienen un modelo con HeartMate 3 donde te pueden valorar con las imágenes del TAC cómo tiene que quedar implantada la cánula apical, ¿no? Entonces, esto le ayuda al cirujano. Evidentemente, claro, tú lo ves no en la situación, claro, cuando haces la esternodomía y tienes el tórax abierto, la geometría del corazón cambia, pero por lo menos sabes cómo va a quedar y en qué situación. Y yo creo que esto es algo que hemos aprendido, ¿no? Y evidentemente, si el ventrículo es un globo, ahí no vas a tener problemas. Pero en ventrículos pequeños, no sé si Alexander quiere decir algo, es muy importante, ¿no? que quede perfecta la cánula y es complicado, ¿no? Entonces, si tienes algo que te puede ayudar o que te puede guiar en dónde tienes que hacer el implante y cómo queda, evidentemente, luego te guías siempre por el ET en quirófano, ¿no? Pero tener esta información previa creo que ayuda al cirujano. Yo creo que para los cirujanos, a nosotros lo que nos cuentan es, nuestros cirujanos nos dicen, sí, todo eso es muy bonito, pero al final tampoco hay muchos sitios donde colocar la cánula, ¿no? Es donde se puede, intentando evitar la DA y sí que hacen lo del test del dedo, eso, ¿no? Para ver dónde colocarla, pero que no debe haber tampoco mucha... Alejandro, no sé si nos quiere comentar, o el doctor Pérez de la Sota, que luego en la práctica tampoco hay muchas opciones donde colocar la cánula, ¿no? Sí, es de verdad. Habitualmente la entrada del cánula es más o menos el sitio parecido, pero hay un truco, sí, y esos trucos son 1 centímetro al lateral o al medial del punto habitual y en mi opinión, más importantes los factores exteriores, los castillas. La bomba está diseñada HeartMate 3 y hardware como intrapericárdicas, que habitualmente no necesitas crear una bolsa, pero en realidad sí que necesitan bolsa, porque el HeartMate 3 es una bomba gordita, tiene conexión del grado de salida fija. Para esta conexión de grado de salida necesita espacio en el sinus costodiafragmal.
Para esto utilizamos el 3D reconstrucción para los pacientes también que tienen aneurismas calcificadas, para ver a dónde es el calcio, para facilitar la entrada más optimal. Pensando que cuando vamos a cerrar el pecho, el costillas van a empujar la bomba. Entonces, si entramos en el sitio suboptimal, ¿cómo podemos manejar los factores exteriores y disminuir el impacto de factores exteriores a la anatomía del paciente y facilitar cómo se queda la cánula en final? Yo creo que en este contexto, en los pacientes pequeños, los pacientes mujeres pequeños, es tener cuidado porque, como en nuestro caso, la cánula se movió en tardía. Entonces, hemos dado vueltas por qué se ha pasado. Es una mujer pequeña con un pared costal que quirúrgicamente hay una opción de resectar la costilla, que también no es habitual. Y yo creo que crear una bolsa adecuada podrá ser una solución para estos casos. Muy bien. Luego, aquí en el chat, nos quedan 3 minutos. La doctora Farrero, él comenta el caso que comentaste, Manolo, si os planteasteis la diálisis peritoneal para mejor tolerancia hemodinámica. Pues yo creo que sí que se planteó también, pero bueno, al final le dimos muchas vueltas, en algún momento la toleraba un poquito mejor. Bueno, no recuerdo muy bien el detalle. Yo creo que eso sí que se planteó, pero bueno, al final decidimos que la mejor opción era ponerle un Harmony 3, había que intentarlo. La diálisis peritoneal tampoco iba a solucionar al paciente y bueno, un poco... Muy bien. Y luego la doctora García Cosío, si alguien tiene experiencia de reversibilidad de presiones pulmonares con Centrimac. Quizás aquí el grupo de Santander, que tiene amplia experiencia. Ángela. Sí, nosotros lo cierto es que cuando no teníamos acceso a los sistemas implantables de larga duración, pues hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Y sí tenemos, pues ahora mismo no recuerdo exactamente, creo que entre 6 o 7 pacientes revertida una hipertensión pulmonar a priori fija, en cifras siempre pues un poco al límite entre 6, yo creo que el paciente que tenía cifras más altas tenía 6,5 unidades BUT, o sea, tampoco eran unas cifras desorbitadas. Y sí, son pacientes en los que logramos revertir las cifras con soportes muy prolongados, con lo que eso supone. Son pacientes que tuvieron soportes, pues, creo recordar que era una mediana de más o menos 45 o 50 días de soporte biventricular, con cambios de sistema de por medio y bueno, con buenos resultados, pero sí, tenemos experiencia. Pero bueno, yo creo que si hay acceso a otras terapias, pues no debería ser nuestra primera elección a día de hoy. Y la doctora García Cosío insiste con esto y comenta que si cambiáis el circuito, que ya lo has dicho que sí, cuando se prolonga el soporte, pero lo hacéis por protocolo o lo hacéis si aparece algún trombo. No. El tema de la bivalirudina, por ejemplo, que también es un tema que nosotros ahora la verdad es que cada vez, sobre todo cuando se prolonga el soporte, estamos utilizando bivalirudina porque claramente yo creo que es ¿no? el perfil trombohemorrágico yo creo que es claramente mejor en estos pacientes donde prolongas. Entonces, bueno, comentarios. Sí, nosotros lo cambiamos por protocolo, no somos muy estrictos, no, siempre damos un poquito más de margen más allá de los 30 días, sobre todo en algún paciente en el que las cifras de presión pulmonar revirtieron prontito, relativamente pronto, ya nos estábamos planteando la inclusión en ese momento, pues a lo mejor hemos sido un poco más conservadores y hemos estirado con el primer sistema hasta los 40 días, pero sí, más allá de los 40 días con el mismo sistema no nos hemos ido en ninguno. Lo hacemos por protocolo, bueno, lo hacen nuestros cirujanos, bajo sedación superficial, en el mismo box de la UCI y con las medidas de backup necesarias, y hasta ahora todos los cambios de sistema los hemos hecho sin sobrevenidos, afortunadamente. Y con respecto a la bivalirudina, sí, nosotros tenemos una experiencia amplia, también un poco forzada por las circunstancias, porque hasta hace poco no hemos tenido disponibilidad de argatroban en nuestro centro, entonces era la única alternativa a la heparina que teníamos. Ahora estamos trabajando con el argatroban y también es cierto que hemos incorporado protocolos de monitorización bastante ágiles con antidieza para la heparina y hemos retrocedido un poco en el uso de la bivalirudina gracias a la monitorización con antidieza y a la alternativa del argatroban. Aún así,
Si nos olvidamos del coste, que es muy elevado, al tener que utilizar un vial al día se dispara el gasto. Si nos olvidamos de eso, sigue siendo el anticoagulante preferido por todos los clínicos que vemos a estos pacientes, porque claramente hay una diferencia en la estabilidad de los controles y en la facilidad del manejo de los pacientes anticoagulados con este fármaco. Muy bien, tenemos que cortar porque ya ahora Manolo nos aparece el registro, tenemos que cortar, con lo cual nos volvemos a conectar posteriormente y muchas gracias a todos por vuestra experiencia. Gracias. Nos vemos ahora. Muy bien, ¿no?